Hola a todos, soy el Dr. Apari y a continuación les voy a hablar acerca de las alergias alimentarias. Una alergia alimentaria se puede definir como una reacción adversa luego de la ingesta de un alimento, debido a una respuesta inmunológica anormal. Existen múltiples tipos de alergias alimentarias, las cuales van a presentar signos y mecanismos específicos de cada tipo. Las alergias alimentarias se van a clasificar en dos: aquellas que son mediadas por la inmunoglobulina E y aquellas que no lo son. Empezaré hablando de las alergias alimentarias que están mediadas por la inmunoglobulina E. Las alergias alimentarias mediadas por la inmunoglobulina E son las alergias alimentarias inmediatas. Es decir, luego de la ingesta del alimento se van a evidenciar los signos de forma inmediata luego de la ingesta de los mismos. Cuando menciono inmediata me refiero a pasados segundos o minutos. Y en raras ocasiones también podrían pasar reacciones pasadas las 2 horas o más. El mecanismo para darse este tipo de alergia alimentaria tiene que ver con la activación de dos tipos de células, los mastocitos y los basófilos. Esta activación se dará de forma repentina y generalizada. Las alergias alimentarias se pueden desarrollar a cualquier edad, aunque la mayoría aparece por primera vez durante la niñez. La incidencia de alergia alimentaria en adultos va a ocupar un 15% del total de las mismas. Y el promedio de edad en los pacientes adultos que presentaron este tipo de alergias fue a los 30 años, pero los rangos de edades las cuales comprendió fueron tan amplios, incluso la mayor llegó a un paciente de 86 años que había presentado alergia alimentaria en este estudio. Además, en este estudio se demostró que los pacientes de mayor edad presentaron alergias alimentarias con reacciones más graves. A continuación les hablo de los factores predisponentes que pueden hacer que las personas presenten alergias alimentarias. Pero no siempre se va a poder identificar el factor desencadenante que haga que la persona presente una alergia alimentaria. Entre ellos tenemos los siguientes. La exposición y sensibilización al polen está presente en la mayoría de pacientes con alergia alimentaria. Y la mayoría de ellos tiene enfermedad alérgica de las vías respiratorias, como por ejemplo la rinitis y el asma. 2. La exposición ocupacional, por ejemplo por inhalación o contacto, hace de que la persona se encuentre sensibilizada para que más adelante haga una reacción de tipo alimentaria. 3. Las picaduras repetitivas de garrapatas y o medusas podrían ocasionar una sensibilización frente a las carnes rojas o productos de la soya, si se ingieren las mismas respectivamente. 4. La exposición cutánea hacia la proteína del trigo hidrolizada que se encuentra en los jabones faciales se le ha relacionado a la presencia de anafilaxia inducida por el ejercicio, lo cual depende del contacto de la proteína del trigo. Se ha evidenciado también que aquellas personas que van a tomar un régimen alimenticio distinto para bajar de peso o también pues un régimen de ejercicios semanas antes van a presentar luego pues una alergia hacia lo que sería el trigo y también hacia la soya. Se ha observado también que aquellas personas que han presentado cambios en su dieta para bajar de peso o ingerir suplementos proteicos o hacer un cambio repentino de su actividad física podría causar en esas personas cierta sensibilidad y alergia a ciertos productos, como por ejemplo la proteína del trigo y la leche de vaca. Otros han querido relacionar como un factor predisponente hacia la formación de alergias alimentarias el uso de medicamentos contra la acidez estomacal, lo cual aún no se ha podido demostrar. A continuación les mencionaré los signos y síntomas que van a provocar la alergia alimentaria. Son típicos los siguientes signos y síntomas que se presentarán en el paciente, los cuales son urticaria, rubor, enrojecimiento, hinchazón de los labios, la cara o la garganta, náuseas, vómitos, calambres, cólicos o diarreas, sibilancias, aturdimiento, síncope o hipotensión, es decir, que se baje la presión arterial. La urticaria aguda probablemente sea el signo más frecuente que se va a dar de forma inmediata como una reacción hacia una alergia alimentaria, y esto mediado por la inmunoglobulina E, y generalmente va a aparecer luego de algunos minutos de la ingestión del alimento. En comparación,
Rara vez los alimentos van a provocar la aparición de una urticaria crónica en la persona. Cuando hablamos de una reacción grave por alergia alimentaria mediadas por la inmunoglobulina E, será muy importante identificar los factores de riesgo que podrían provocar la misma, haciendo que el paciente llegue a un estado crítico a la emergencia. Para lo cual les voy a detallar aquellos factores de riesgo que podrían provocar una reacción grave dentro de las alergias alimentarias. Entre ellas tenemos las siguientes. Antes de mencionar las siguientes, les quiero aclarar el término de anafilaxia, que es una reacción alérgica generalizada, pudiendo provocar diferentes daños o perjuicios a los diferentes sistemas de nuestro organismo, como por ejemplo el sistema cardiovascular o el sistema respiratorio, provocando un estado de gravedad en la persona o incluso provocando la muerte. Entre los factores de riesgo que podrían ocasionar una anafilaxia tenemos que la persona que tenga esta alergia tenga además asma concomitante. Aquellas personas que estén ingiriendo alimentos que aumenten la permeabilidad intestinal, como por ejemplo el alcohol o la aspirina. Ciertos medicamentos, por ejemplo, aquellos que se utilizan para tratar la hipertensión arterial, como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los betabloqueantes. Estos medicamentos podrían bloquear la respuesta de nuestro organismo frente a la hipotensión, es decir, a la baja de la presión arterial, y también podría interferir en el mecanismo de la epinefrina para recuperar el mismo. El ejercicio, el esfuerzo o el estrés. Enfermedades concomitantes que se den justo cuando hay un proceso de alergia, como por ejemplo las infecciones virales u otras. La falta de sueño y la menstruación. Los alimentos también podrían ocasionar la presencia de urticaria de contacto aguda, es decir, la exposición de alguna parte de nuestro cuerpo con algún alimento podría ocasionar la aparición de urticaria. En este caso, la misma se va a expresar a nivel de la parte del cuerpo que estuvo en contacto con el alimento. Además de los alergenos comunes, vamos a tener, por ejemplo, la exposición a la carne cruda, los mariscos, las verduras y las frutas crudas. La mostaza, el arroz y la cerveza son los alimentos que más se asocian a este tipo de reacción. Aparte de la urticaria, la dermatitis aislada como reacción a los alimentos y mediadas por la inmunoglobulina E en los adultos es poco común. Por el contrario, en aquellos niños que sufren de eczema grave, dermatitis atópica grave, se ha evidenciado que estos alimentos podrían exacerbar la aparición de los signos de esta enfermedad. A continuación les voy a hablar de los alimentos y alergenos comunes que causan este tipo de alergia. Aunque cualquier alimento podría causar una alergia alimentaria mediada por la inmunoglobulina E, algunos alimentos van a ser los más predominantes para causar este tipo de reacción. Los pescados, el marisco, las nueces y el maní son los alimentos que mayormente van a causar alergia alimentaria en los adultos. Y se estima que en promedio estos alimentos afectan al 2% de la población total en Estados Unidos. La mayoría de los alimentos alergénicos son proteínas. En ocasiones, la alergia hacia los carbohidratos ha sido relacionada a la ingesta de ciertos alimentos, por ejemplo, la carne de res, de cerdo o cordero. También hay una controversia si es que los alimentos orgánicos son menos alérgicos que los no orgánicos, pues esto no tendría por qué. Ambas pueden causar la misma alergia debido a que ambas contienen las mismas proteínas. Y como sabemos, la mayoría de alergia alimentaria se da hacia las proteínas. Hay algunos aditivos alimentarios que también se le ha relacionado a alergia alimentaria mediada por la inmunoglobulina E. Entre ellas tenemos las siguientes: el carragenano, que es derivado de las algas marinas, harina de altramuz, la gelatina, el achiote, que es un tinte de color rojo derivado de esta planta con este nombre, y el rojo carmín, que es derivado de algunos insectos. Entre los tipos más comunes a alergias alimentarias mediadas por la inmunoglobulina E vamos a tener dos tipos: el síndrome de alergia oral y las alergias alimentarias aisladas hacia el pescado, mariscos, nueces o maní. El síndrome de alergia oral o el síndrome de alergia al polen y alimentos
Es el tipo más común de alergia de forma alimentaria en adultos. Es una forma leve de alergia alimentaria, la cual se da por contacto de la boca o la garganta con ciertos alimentos. Entre ellos tenemos frutas y verduras crudas y a veces nueces. Los síntomas y signos más frecuentes son una picazón leve e hinchazón de los labios, la lengua, la cara o incluso la garganta, la cual se va a desarrollar pocos minutos después de la ingesta de estos alimentos, como frutas o verduras crudas. Y recalco en esto porque las frutas y verduras cocidas generalmente no lo provocan. Y esto probablemente por la desnaturalización de las proteínas que contienen estos alimentos. Como les mencioné, la mayoría de alergias que el ser humano va a contraer es debido a alergias a las proteínas de los alimentos. Los frutos secos y los cacahuates, también conocidos como maní, también podrían causar reacciones alérgicas de forma aislada a nivel de la boca. Es imprescindible saber también que estos frutos secos también podrían causar reacciones alérgicas sistémicas, por lo cual, ante la sospecha de alergia a uno de ellos, será importante acudir a su alergólogo más cercano para que de esta manera se pueda definir la reacción alérgica a ese respectivo alimento. A continuación les hablaré del segundo tipo de alergia alimentaria más frecuente en el adulto, la alergia a los mariscos, la cual incluye pues a los mariscos en sí, a los pescados y moluscos. Un estudio estableció que del total de alergias a estos alimentos, un 40 a 60% va a incluir a los adultos, relegando a un menor porcentaje a los niños para presentar alergia alimentaria a estos alimentos. La mayoría de personas que son alérgicos a los mariscos van a también tener alergia a algunos pescados o moluscos. Y los estudios demuestran que estas personas, solo un 10% de ellas tendrán alergia a ambos alimentos, tanto a los mariscos como a los pescados y moluscos. Por lo cual esto nos muestra de que si un paciente tiene alergia a unos camarones, digamos, no necesariamente también tendrá alergia a los pescados o moluscos. La ingesta del maní y de las nueces también podrían ocasionar alergias alimentarias en los adultos. Entre ellos, al que es más alérgico el adulto es a la nuez. Es muy importante saber que esta reacción alérgica a las nueces o el maní se puede dar desde la infancia hasta la adultez y no siempre pues va a causar solamente signos o síntomas locales, sino que también podría ocasionar síntomas sistémicos, por lo cual es muy importante que el paciente pueda definir con un alergólogo cuál es la reacción que le provoca el uso de las mismas para de esta manera prevenir reacciones graves que podrían presentar como una anafilaxia. Espero que les haya gustado este video. En el próximo video hablaré de ciertos alimentos que son más raros pero que podrían causar alergia alimentaria. Hasta pronto y no se olviden comentar, compartir el video y darle me gusta. Nos estamos viendo.